Yo antes decía que las personas que se quedaban leyendo, que iban por ahí con un librito, eran personas frikis. Solamente leían por querer parecer más inteligentes o intelectuales. Ese era mi pensamiento de antes. Pero el día de hoy, después de tener el hábito, ya muchos años leyendo, te puedo decir que para mí ha cambiado mi vida. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te quiero compartir 3 libros que a mí personalmente me han cambiado mucho mi manera de pensar y sobre todo me han ayudado a emprender. Al día de hoy tengo 22 años, yo inicié a emprender a los 17 años. Justamente gracias a estos libros hoy te puedo contar un poco de esa historia. Y pues bueno, el día de hoy vivo aquí, 22 años, tengo mi propio negocio y la intención de este video es poderte decir lo que me ayudaron específicamente estos libros y que tú obviamente tengas la intención también de tener este hábito de leer si es que no lo tienes, porque la verdad es que la gente piensa que puede hacer muchas cosas, la gente ambiciona a querer más, a ser mejor, pero si nunca se educan, si nunca adquieren información nueva y la aplican, ¿cómo piensas que va a cambiar tu vida? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, quiero empezar con esta historia. Cuando yo tenía 17 años, llegó justamente la pandemia, fue en 2020, y estaba encerrado por recomendación de un amigo, me dijo que leyera esos, y yo pues como no tenía nada que perder, estaba encerrado, aburrido, lo leí. El primer libro que leí, cuando lo pedí, pero yo te quiero decir, en ese momento no tenía absolutamente nada de dinero. O sea, recuerdo que tuve que vender un reloj que me habían regalado, esos de smartwatch, lo vendí como por 200 pesos y con eso pude comprar los libros que te voy a recomendar. Recuerdo que había un paquete ahí en Mercado Libre y dije, bueno, eso me los aviento. Fíjate la ambición que tenía desde ese momento, ¿no? O sea, me valió, lo publiqué, vendí ese reloj, con ese dinero, pum, lo invertí. Primera vez que yo invertía sin siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo. El primer libro, Padre Rico, Padre Pobre. Este libro para mí fue como un despertar, porque toda mi vida me habían dicho que tenía que seguir lo que el sistema te ha dicho, ¿no? Ve a la escuela, ve a la secundaria, a la preparatoria, ve a la universidad a una buena carrera para que cuando te gradúes tengas un empleo seguro, que te puedan pagar más de lo que la mayoría de la gente gana. Ese era mi pensar hasta ese momento. Pero cuando yo leí ese libro me di cuenta que existía otro camino que a mí no me habían contado, que era el de emprender. Yo no lo había visto porque en mi casa nadie emprendía, todos eran empleados. En mi familia la mayoría eran empleados. Entonces para mí el concepto de emprender, de ser tu propio jefe, de poner tu propio negocio, no era algo común. Pero ese libro me ayudó a despertar y a entender que existía ese camino y que yo podía recorrerlo. Entonces para mí fue como mi primer despertar de decir, ok, toda mi vida me han contado que debo hacer eso, ok, voy a hacer esto ahora. Quiero decirte algo, yo justamente en ese momento tenía que presentar mi examen para ir a la universidad, justo ese año. Y yo recuerdo haber leído ese libro, empezar a emprender justo en medio de la pandemia, ahorita te voy a contar un poco de eso también, y decirle a mi mamá, ¿sabes qué? No quiero estudiar, no voy a estudiar a la universidad, voy a hacer el examen solamente porque tú lo pagaste, porque en ese momento mi mamá me pagó el examen de admisión para la universidad, y yo sabía que representaba un sacrificio para ella. Entonces le dije, lo voy a hacer solo porque tú ya lo pagaste, pero yo no quiero estudiar, yo voy a emprender. Y recuerdo en ese momento que mi mamá me apoyó mucho en esa decisión, la decisión de emprender. Algo habrá visto en mí en ese momento, ¿no? Porque incluso recuerdo que mi primer emprendimiento fue el yo hacer mandados en la colonia y después lo hice en toda la ciudad. Y mi mamá me ayudó a llevar volantes con mi número de teléfono ofreciendo mi servicio de mandados, subiendo edificios. Y pues bueno, esa fue la decisión que yo tuve que tomar. Y con eso solamente quiero decir que en la vida vas a tomar decisiones que puedan parecer difíciles. Ir a la universidad o no ir. Emprender o no emprender. Hacer esto o el otro. Y cada decisión que tú tomes te va a llevar a cierto resultado. Tienes que ser responsable con las decisiones que tomes y sobre todo escuchar mucho de tu intuición. Porque tu intuición, digamos, tu conciencia, es esa voz que te está guiando todo el tiempo. Porque si yo no hubiese tomado esa decisión en ese momento, no estuviera donde estoy ahora. Es así.
Segundo libro, que lo estaba leyendo a la par del primero, brutal, Piensa y hace rico en una plungida. Este libro, en pocas palabras, para mí es como una Biblia para poder materializar cualquier cosa que tú quieras en la vida. Yo recuerdo practicar o poner en práctica principios que aquí estaba comentando, como el hecho de la autosugestión, el hecho de la imaginación, el hecho de la visualización. Y recuerdo que yo lo empecé a practicar, ¿no? En la mañana me despertaba, me autosugestionaba, como lo dice el libro, escribía lo que yo quería lograr. Y el pasar de meses, yo recuerdo que en un pizarrón puse las metas, ¿no? O los objetivos que yo quería conseguir. Y estaba aplicando lo que el libro decía. Y en el pasar de los meses, unos 6 meses, volteo a ver yo ese pizarrón en el cual yo había escrito anteriormente esas metas y me doy cuenta que ya se había conseguido. Y cosas que para mí en ese momento eran importantes pero difíciles también, ¿no? Como por ejemplo, yo tenía 17 años y yo quería tener una moto propia para poder hacer mi negocio de repartidor. Y yo recuerdo que le puse moto Honda y que me iba a costar 20,000 pesos. Y yo en ese momento, yo ya tenía una moto Honda, una Cargo, recuerdo que fue mi primera moto, que usaba para repartir. Y me había costado 20,000 pesos. O sea, ¿qué probabilidad existía de que yo en el pasar de los meses hubiese comprado exactamente la moto con los requisitos que venían en el pizarrón? Porque la moto llegó a mí, un amigo me la ofreció y exactamente eso. Yo no estaba consciente de esto. Otra cosa también recuerdo que había comprar un Xbox, porque en ese tiempo me gustaba mucho a mí jugar videojuegos. Y ahí decía exactamente, Xbox One, tanto. O sea, ¿qué probabilidad había? Yo cuando vi eso y tomé conciencia de que en algún momento lo había escrito, había sido un deseo, y ya lo estaba viviendo, ya lo tenía, fue como de, definitivamente funciona lo que hay aquí. Y desde entonces no lo he soltado. Los principios que vienen ahí, en pocas palabras te dice que lo que piensas tú la mayor parte del tiempo es lo que tú vas a manifestar. Lo que piensas te va a llevar a tomar acciones y esas acciones te van a llevar a resultados. Muy simple. Utiliza términos como mente subconsciente también. Cómo puedes tú programar tu mente subconsciente. Digamos aquellos software mentales que no están conscientes, que te llevan a tomar acciones que muchas veces no sabes ni por qué las estás haciendo. Entonces, otro libro que te recomiendo en tu camino como emprendedor, si quieres empezar también a generar dinero, es ese. Y un tercer libro que compré también en ese momento fue la del hombre más rico de Babilonia. Este libro especialmente me enseñó bastante el tema del ahorro, porque muchas veces uno gana dinero pero no sabe cómo retenerlo, no sabe cómo administrarlo, digamos. Entonces ese libro recuerdo que me ayudó bastante con el tema del ahorro, a hacerme el hábito de ahorrar, porque después del ahorro me puede servir para más cosas, para invertir, por ejemplo. Y fue lo que me ayudó mucho ese libro. La verdad no recuerdo más de eso, más que el tema del ahorro, me acuerdo mucho. Y son 3 libros que te recomiendo que si tú quieres tener un camino, digamos, de emprendimiento, empezar a hacer tu propio negocio y te ves viviendo como un emprendedor, deben de estar en tu lectura. Son lecturas básicas. He leído muchas más cosas, tengo muchos más libros ahí, después puedo hacerles resúmenes o opiniones personales de libros un poquito más complejos. Pero si tú vas iniciando en esto es para ti. Esto es lo básico. Si no lo has leído, te recomiendo que lo puedas comprar. Mercado Libre, Amazon, puedes comprarlo, puedes pedir. Y pues nada, guerreros, esto es lo que a mí me ha funcionado. Espero que les haya sido de valor este video. Por cierto, recuerda que tienes mi Instagram, soy Manuel Cruz, me estoy constantemente compartiendo mi día a día, más de mis pensamientos, más de reflexiones, más cosas de valor. Soy Manuel Cruz, te lo dejo por aquí abajo. Me gustaría saber si tú ya has leído incluso uno de estos libros que te acabo de recomendar. Y si lo has leído, dime, cuéntame aquí en los comentarios qué te ha parecido eso.
Pues nada, los veo en otro video. Let's go.